Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos hoy nos retrotraen a viejas rivalidades y roces históricos, viejas deudas también, entre los que fueron las potencias dominantes, entiéndase en su momento Francia, Inglaterra, luego emergente Estados Unidos, en los lejanos mares de la China, ¿no? Sobre lo que tanto se ha escrito, hablado, mistificado, no pocas comedias musicales también en Broadway, ¿no? Pero ahora la realidad contundente es que hay una China imparable, campeando por sus fueros, y además una realidad que para China es fundamental, el control del mar del sur de la China, cosa que para los países que se han distinguido por navegar a su gusto en todos los mares no es bienvenida. Pero la cosa va mucho más a esto, ¿no? No es tan simplista, pero los acontecimientos hoy nos llevan al mar del sur de la China por enésima vez. Y vean, las costas de China aquí son importantísimas, pero aparte de esto afecta eventualmente a Vietnam, eventualmente a Filipinas, eventualmente a los intereses de Japón y, por supuesto, ¿por qué no?, a Taiwán. Taiwán es la China que no entró por el aro con lo que ocurre en tierra firme. Fueron los que se fueron refugiando cuando perdieron ante la imparable avanzada del ejército comunista. El hecho es que aquí hay islas como las Spratly, que apenas es difícil, a ver si le entramos con todo aquí, compañero cámara. Spratly están aquí. Por aquí siempre ha campeado por sus fueros la Armada de los Estados Unidos y todas aquellas, antes la de Inglaterra, otra vez la de Francia. Al fin y al cabo, Vietnam para Francia era la Indochina, ¿no? Todos salieron con las tablas en la cabeza en su momento y China ahora hace sentir su peso como potencia nuclear y espacial y defiende sus espacios aéreos, marítimos, terrestres. La cosa es un poquito más complicada y menos jocosa cuando se trata del roce entre potencias emergentes imparables y aquellas que parecerían que ya no son las que le meten miedo a nadie. La forma tradicional de anunciar a un visitante en el Congreso con el Estados Unidos y la India profundizan su colaboración en seguridad, dice Moody en Washington. Y la India es ahora una imparable potencia nuclear, ¿no?, con unas fuerzas armadas espectaculares. Así que esto, que alguna vez estuvo bajo la égida de Gran Bretaña, es recibido, vean, con aplausos de pie. Ovación de pie en el Congreso, ¿no?, para el primer ministro de la India, Narendra Modi, en el discurso en el Congreso de los Estados Unidos, que ambos países deben profundizar su cooperación para luchar contra el terrorismo y promover la estabilidad regional. Can anchor peace, prosperity and stability from Asia to Africa. Una fuerte sociedad india y estadounidense es una asociación que puede anclar, asegurar la paz, la prosperidad y la estabilidad en Asia, África y el Océano Índico hasta el Pacífico. También puede ayudar a garantizar la seguridad de las rutas marítimas del comercio y la libertad de navegación en los mares. Los afganos reconocen que naturalmente los sacrificios de América han contribuido a crear una vida mejor. Sin embargo, la contribución a mantener la región segura es muy apreciada e incluso más allá. India también ha hecho una enorme contribución y sacrificios para apoyar nuestra amistad con el pueblo afgano. Un compromiso para reconstruir un Afganistán pacífico y estable y próspero es nuestro objetivo común. But your contribution in keeping the region safe and secure. Los dos hemos perdido civiles y soldados en la lucha contra el terrorismo. La necesidad de la hora es para nosotros profundizar nuestra cooperación en seguridad
y la base de una política que albergue las medidas en contra y aísle a aquellos que apoyan y patrocinan al terrorismo, que nunca distingue entre buenos y malos. Los terroristas se desvinculan de cualquier valor religioso o cultural. También, para que tengamos éxito, creemos que la humanidad debe unirse para luchar como uno y hablar contra esta amenaza, pero con una sola voz. The need of the hour is for us to deepen our security cooperation and base it on a policy. Una estrecha colaboración entre India y Estados Unidos también contribuiría a asegurar la seguridad en las vías marítimas y la libertad de navegación internacional. Luego de los discursos del primer ministro indio, fue invitado a almorzar con el presidente de la Cámara de Representantes, en este caso el republicano Paul Ryan, y a una recepción organizada por el Congreso. Estados Unidos ha enviado en varias ocasiones barcos de su armada para patrullar zonas marítimas reivindicadas por China por ser estratégicas para el comercio internacional. Y durante su visita, Modi, que fue muy expresivo y aplaudido varias veces en el Congreso, también se encontró con empresarios estadounidenses y de la India, y el gigante Amazon prometió invertir $3.000 millones en Indis. Ovación de pie, es todo un símbolo y vuelve a casa con mucho prestigio. Mr. Prime Minister. It's an absolute pleasure. Yeah, really nice to have you here. Thank you for the invitation. Yeah, absolutely a pleasure. Really. Acá he recibido con todos los honores en... All right, Bruce. Y ahí detrás de esto, Thank you, everybody. la India quiere comprar reactores y se lo quiere comprar a una firma estadounidense. Y eso significa millones y millones de dólares. Ahora, ¿qué traen detrás? We are exploring Estamos explorando un enfoque más simple y más eficiente de licencias de proyectos para la defensa. En el campo de la energía nuclear, estamos comprando 6 reactores nucleares a la casa Westinghouse, y esto marcará una nueva muestra de cooperación nuclear y científica. Thank you very much. Thank you. Modi viene con una cartera bajo el brazo, 6 reactores nucleares de la Westinghouse. La compra de 6 reactores marcará una nueva era en el campo de la energía nuclear en la India. Y durante su encuentro con los dirigentes fue más que aplaudido al inicio de los trabajos preparatorios en la construcción de los 6 reactores nucleares, un paso clave de acuerdo entre ambos países en una década importante. Mientras tanto, en Seúl, Corea, Jeon Jong-hee, vocero del Ministerio de Reunificación de Corea del Sur, decía: nuestro gobierno está seriamente preocupado por la producción de plutonio de parte de Corea del Norte y seguimos muy de cerca sus movimientos. También estamos trabajando en estrecha colaboración con los Estados Unidos a este respecto. Corea del Sur expresa su profunda preocupación por el reinicio de reprocesamiento de plutonio de Corea del Norte. Sus comentarios llegan después de que un funcionario del Departamento de Estado de Estados Unidos, no identificado, asegurase que, de acuerdo a las informaciones de los medios de Pyongyang, habían reanudado la producción de combustible de plutonio. La República Popular Democrática de Corea cerró el reactor moderado por grafito de Yongbyon en virtud de los acuerdos alcanzados en conversaciones de 6 bandas en junio del año siguiente. Destruyó la torre de enfriamiento. En Beijing, la Cancillería reaccionaba a través de su vocero habitual, Hong Lei, quien decía: China ha apoyado consistentemente la desnuclearización de la península coreana. Persistió en el tratamiento de las cuestiones relevantes a través del diálogo de negociaciones y persiste en la protección de la paz y la estabilidad en la península coreana. Esperamos que todas las partes puedan trabajar duro y juntos para poner el problema nuclear a la espalda en el camino del diálogo y la negociación.
China, en suma, pide la reanudación, después de los informes de que Corea del Norte reinicia la producción de plutonio, y esto es un desafío, ¿no? Paralelamente, la evaluación de Estados Unidos se produjo un día después de que el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas dijera que hay indicios de que Pyongyang ha reactivado la planta para recuperar plutonio. Vean esto es muy importante. Esto tiene que ver con las Buddy Island, Mar del Sur de la China, Palawan, Filipinas, todo lo que ha hecho China para expandir su presencia y su área. En 1995, en la zona del área de los arrecifes de coral, aquí tenemos mucha gente haciendo historia. Y fue cuando lo mostramos en su momento, un brazo robótico clavó la bandera de China en el fondo del mar y la dejó como testimonio de su soberanía. Esto fue todo un gesto. Y China utiliza el pequeño submarino tripulado para plantar la bandera nacional en las profundidades del Mar del Sur de la China, y este submarino realizó más de 30 inmersiones. China realizó una ceremonia que marca el establecimiento formal de una ciudad en una isla en el Mar de la China meridional en disputa, con informe de los medios de comunicación estatales demostrando que esto no tiene marcha atrás. China ha llamado Shansha a la ciudad y está situada en una isla en disputa conocida como la isla Yongxin, conocida en inglés como Buddy Island, cerca de las Paracel, también reclamadas por Vietnam y Taiwán. Presencia importante de guardacostas. Los chinos completaron la patrulla y la formación de misiones en aguas que rodean las islas del Mar del Sur de China en disputa. Comenzaron patrullando los islopes y arrecifes de la Spratly, que le mostramos en el mapa. Y luego comenzaron transformando afloraciones rocosas, trayendo miles y miles y miles de toneladas de arena. Las transformaron en verdaderas islas, incluso con pistas de aterrizaje. Esto que lucía así, se transformó en algo que luce de esta manera. Barcos guardacostas chinos tratan de bloquear el paso de buques del gobierno de Filipinas que entregan alimento y agua a tropas frescas en un puesto militar desde la Segunda Guerra ubicado allí, ¿no? Funcionarios militares filipinos viajaron a una isla en disputa en poder para establecer el reclamo en medio de tensiones por las actividades de recuperación que China intenta en el Mar del Sur de la China. Las Fuerzas Armadas de Filipinas y el jefe del Estado Mayor, Gregorio Chalapan, fueron a Chitu, que se conoce localmente como Pagasa o Isla Esperanza, a 280 millas náuticas de Filipinas y la isla más grande ocupada por Manila en la región inaugurada. La presencia permanente de guardacostas y la presencia naval y aeronaval ha generado tensiones. Las grúas en el horizonte, las dragas son visibles en los lechos de coral, y Vietnam condena como ilegal la operación de una plataforma de perforación en aguas profundas de China en Vietnam. Lo que dice son sus aguas territoriales en el Mar del Sur de China, y ha habido encontronazos como estos. Eso es una conducta inaceptable y es una señal poderosa de que la cosa va en serio. China dice que la plataforma estaba operada completamente dentro de sus aguas. Vietnam dice que las coordenadas de la plataforma petrolera la pusieron en la zona económica exclusiva de Vietnam. Y esto que le hemos mostrado en su momento eran las afloraciones rocosas con las que China fue agregando miles y miles y miles de toneladas de arena y fue transformándolas en islas habitadas con todas las facilidades, incluso con pistas de aterrizaje que ahora tienen un valor estratégico. Esto cambia el mapa geopolítico de una zona tan altamente sensible, ¿no? China asegura que tiene el derecho a ejercer su soberanía en el mar meridional de China, y esto lo hace no solo por medio de la que ha construido, sino también poniendo sus faros y ejerciendo soberanía con presencia naval militar. Haciendo maniobras y mostrando músculo, todos los países involucrados en la zona, y esto da lugar a demostraciones muy dramáticas.
desembarcos en maniobras de toma de cabeceras de playa, utilizando unidades sumamente modernas y los aviones más destacados de su panoplia militar aérea. Barcos guardacostas chinos han tratado de bloquear el paso a buques de gobierno de Filipinas en entregas de alimento, agua y tropas frescas en lo que ellos ocupaban desde la Segunda Guerra, en los Bajíos. Esto, que es un paraíso tropical, no ha dejado de ser un elemento de profundas y permanentes roces. Por supuesto, no es solo la presencia de gente en plan de vacaciones, sino la presencia militar. Y China reitera a través de su Cancillería que tiene el derecho a ejercer su soberanía en el mar meridional de China. Incluso lo ha dicho un académico australiano, ¿no? La cumbre es la última oportunidad para que las dos potencias puedan conseguir apoyo ante su decisión en la Corte Permanente de Arbitraje en un caso presentado por Filipinas. China se opone a un grupo de islotes deshabitados con Japón en el mar oriental de China y también reclama la mayor parte del mar del sur de la China. Taiwán, Malasia, Vietnam, Filipinas y Brunei también tienen demandas que compiten allí, así que el problema es grave. Filipinas se ha presentado un caso ante un tribunal de arbitraje de La Haya sobre su disputa con China en el mar del sur de la China, lo que enfureció a China y se ha comprometido a no participar. La situación siempre está fluida, siempre hay presencia naval y aeronaval, y siempre en esas hermosísimas aguas coralinas hay anécdotas que van al borde de la acción directa, como ese abordaje que hizo ese buque guardacostas contra el otro. Pero hay islas en estos paraísos que también son la representación tajante de que China no va a dar el brazo a torcer y le ha puesto población estable y todos los medios necesarios. La Cancillería de China emitió una declaración enfatizando la resolución de disputas sobre el mar meridional de China y hablando de esto se puede arreglar mediante negociaciones bilaterales. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, a través de su vocero, emitió hoy una declaración enfatizando la persistencia de resolver la disputa sobre el mar meridional de China con Filipinas, pero por negociaciones bilaterales. Ante el planteamiento unilateral por la parte filipina del arbitraje sobre el mar meridional de China el 22 de enero de 2013, aunque existían disputas en torno a este problema, la situación general del mar meridional de China era estable. La Cancillería china hoy, a través de su vocero, fue tajante. Y dijeron, también es un abuso el mecanismo de solución de diferencias de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar y va en contra de las leyes internacionales, incluida la Convención de las Naciones Unidas para el Derecho del Mar, UNCLOS. La puerta para el diálogo entre China y las Filipinas para resolver el problema del mar meridional de China, a través del diálogo y la negociación, estarán siempre abiertas. Y China mantiene su compromiso con la solución de los conflictos relacionados con las Filipinas a través de la negociación sobre la base del respeto a los hechos históricos y de conformidad con el derecho internacional. China pide a Filipinas cesar inmediatamente el procedimiento arbitral y entablar negociaciones directas bilaterales con China. Así lo dijo Hong Lei, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. China pide a Filipinas cesar inmediatamente su comportamiento ilícito de impulsar y tratar de impulsar actuaciones arbitrales y volver a la senda correcta de resolver conflictos relevantes en el mar del sur de China a través de lo bilateral, insistió. Una información de última hora que no tenía demasiado quórum, pero fue una guerra de comunicados en todo el día. Pekín ha rechazado la jurisdicción sobre el asunto de la Corte Permanente de Arbitraje y se negó a participar en el procedimiento y se comprometió a hacer caso omiso de su inminente denuncia. Mientras tanto, portavoz, hoy había una reunión importante. China y Estados Unidos dicen, olvídense de actividades que amenacen la soberanía de China. Y en ceremonia de apertura del diálogo estratégico y económico Estados Unidos-China, habló John Kerry también, el subsecretario de Estado. Esta es la ceremonia de apertura. Y John Kerry dijo, me pareció que para ser muy constructivas las conversaciones en estos días, pero aquí
se está trabajando la agenda que nos cuentan y la que no nos cuentan. Aquí hay mar de fondo. La ceremonia de apertura del diálogo estratégico económico de Estados Unidos con China. I found this to be an extremely constructive 2 days. John Kerry trataba de calmar las aguas y decía, me pareció que fue muy constructiva esto, conversaciones de 2 días. Creo que fue el más productivo de los diálogos de seguridad y de economía en el que he tomado parte. Creo que se hizo un buen trabajo para ayudar a establecer el escenario para una muy productiva cumbre del G20 y una reunión muy productiva entre nuestros presidentes cuando confluyan en unos pocos meses. Por parte de China, el viceministro de Relaciones Exteriores, Shen Shehuang, decía, China y Estados Unidos comparten amplios intereses comunes en la región de Asia y Pacífico y se enfrentan a una gran cantidad de iguales desafíos. Así que las dos partes deben respetar los intereses del otro en la región y entrar al diálogo a través de la interacción de las personas de todos los ámbitos de la vida y fortalecer las comunicaciones en la región de Asia y el Pacífico. 它其实给世界各国发出了一个信号，中美两国能够坐在一起，能够务实的推动合作，能够解决双边。 Da Wei, director del Instituto de Estudios de América, Instituto Chino de Relaciones Internacionales, dijo, se ha enviado una señal a otros países que China y Estados Unidos podrían sentarse juntos y pragmáticamente a impulsar la cooperación, así como las disputas bilaterales y resolver los problemas. El diálogo de China y Estados Unidos continuará pese a cambios en la administración en Estados Unidos. Y en Tel Aviv las cosas siguen tensas. Al menos 4 muertos en un atentado en Tel Aviv y 13 heridos. Los hechos ocurrieron a las 21:30 hora local en el conocido lugar como Sarona Market, centro de entretenimiento. Y este caballero, uno de los paramédicos, el jefe de los paramédicos, dice, hace unos 25 minutos, Magan David Adom, es decir, el equivalente a la Cruz Roja en Israel, recibió una llamada sobre un incidente y disparos en medio de Tel Aviv. Nos precipitamos con decenas de ambulancias de la escena, muchos paramédicos y médicos. Hay una decena de bajas entre ellos, una en estado crítico. Los paramédicos están proporcionando asistencia a las víctimas y especialmente en el centro de las ciudades a través de las showboats en las vacaciones que se encuentran al final de esta semana. Estaremos muy atentos. Según la investigación preliminar de la policía, los 2 atacantes, que son primos y docentes del distrito cisjordano de Hebrón, llegaron al centro, se tomaron algo y posteriormente sacaron sus armas automáticas, se hicieron numerosos disparos e intentaron entrar en la zona cerrada del centro, que está prohibida para los no judíos. Viéndose bloqueados por los vigilantes del centro, siguieron el tiroteo hasta acabar con todos los proyectiles, dándose a la fuga inmediatamente entre las víctimas que huían. Estaba a 1 metro del terrorista celebrando el cumpleaños de mi hijo y echamos a correr, declaró para el Canal 10 de televisión un testigo de los hechos. Las cámaras de seguridad de uno de los restaurantes ubicados captaron la despavorida huida de familias con niños del lugar de los hechos, mientras 2 palestinos elegantemente trajeados efectuaban disparos contra todos los que estaban en la zona. אבל בביקור הקודם שלי, כיוון שאני בא הנה למטרות מאוד מעשיות, Netanyahu decía hoy, nuestra anterior visita aquí, y vengo aquí a menudo, tiene que ver con las metas concretas de trabajo. Se dirigimos en primer lugar a asegurarnos que no hayan incidentes, ningún tipo de malentendido entre nuestro personal militar. Dijo algo en ruso en Israel. Ahí parece que es el momento en que interrumpe y le dan la pésima noticia de lo que había ocurrido, ¿no? Netanyahu le dice a la comunidad judía de Moscú, donde está de visita, me pregunto si el presidente de Siria, Assad, tiene algún futuro. Bueno, aquí está, en Irkutsk, Rusia, la lucha por el mercado de los aviones de uso comercial. Conozcan el MS-21, el avión comercial ruso de la nueva generación, compitiendo con todas las firmas occidentales por todo lo alto. Dmitry Medvedev dice,
Solo quiero decir que estoy absolutamente seguro de que el avión será el orgullo de la aviación civil rusa y que todos los ciudadanos y los extranjeros gozarán cuando vuelen en el MS-21. Presentación a la prensa de un duro rival para las compañías aéreas occidentales. Todos los que trabajaron allí fueron reconocidos. El vicepresidente de Iskut Corporation, Vladimir Volkov, dijo: no está hecho de metal, está hecho de materiales compuestos. Eso nos permite darle una forma especial. Es más liviano y más fuerte, por lo que es un gran paso en el desarrollo de nuestra industria de la aviación. Luce realmente bello, y si son los nuevos materiales compuestos, va a tener una relación peso y ganancia. Nikolai Medvedev, técnico encargado del programa MS-21, dice: va a consumir 15% menos de combustible que cualquier otro avión, y en segundo lugar, la cabina del avión es más cómoda que lo de los aviones similares. Se puede recordar como si fuera una carretilla de vuelo de la operadora. No deja espacio para un pasajero que pase por ella sin que vean nuestro avión. Hay mucho más espacio adentro en la cabina que en cualquier otro avión de su tipo. Y este es el desafío que tenemos nosotros para salir al mercado internacional y competir en los aviones de esta categoría. Remechenko añadió que el MS-21-300 es solo el inicio del camino de la salida de nuevos aviones rusos al mercado, y el primer vuelo del recién estrenado aparato tendrá lugar a finales de 2016 y comienzos de 2017, mientras que la primera tanda de aeronaves será entregada a los nuevos dueños entre el 2018 y el 2019. Genial, dijo Dmitry Medvedev cuando le explicaron las características de este nuevo competidor en la muy competida industria de la aviación comercial internacional. Materiales compuestos, nueva generación, nuevas turbinas. Bueno, Turquía, Congreso del partido, nada nuevo. Tampoco vemos en los otros servicios de satélite algo que vaya a superar de la pauta que les hemos mostrado o la que tenemos preparada para el segundo bloque. De manera que hacemos un breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo, con lo que nos muestre nuestra querida y contaminada en la ubicación en el mapa mundial. No se muevan, ya volvemos. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y, cuando no, el tema de Grecia vuelve. Recuerdan que esto tuvimos aquí colegas de la televisión oficial de Grecia hace algún tiempo, y el análisis que salió de aquello es que esto no iba a solucionarse a corto plazo y que se podía poner peor. Lamentablemente aquel programa fue premonitorio, ¿no? Y en las cumbres de tanta cultura ahora hay necesidad de hacer milagros. Ya no se puede desvestir un santo para vestir a otro, para decirlo coloquialmente. Y la realidad de haber aplicado las corrientes neoliberales tienen un costo político formidable. Pero no son los únicos temas que nos llevan al Mediterráneo y a Grecia. Recordemos, Bósforo. Aquí termina Europa, aquí empieza Asia. Pero por aquí han pasado cantidades de imperios, incluyendo la vieja guerra de Crimea, 1853, donde el imperio austríaco, los ingleses, los franceses se dieron encontronazos con las zonas de influencia de los zares. Y ahí aparece incluso la primera leyenda de Florencia Nightingale. En esa época los soldados se curaban a sí mismos como podían. Muchos morían por infecciones de heridas no necesariamente mortales, ¿no? Y las noticias iban muy lentas. Cruzaban a caballo toda Europa para llegar a las metrópolis. Y no les gustaban, por supuesto, como suele ser lo que cuentan los periodistas en un frente de guerra. Entonces mandaron para espiar al colega un fotógrafo, que no eran fotografías, como ya les hemos dicho, sino daguerrotipos. Y un carromato para poder revelar los daguerrotipos, que no eran películas, ni eran menos digitales como ahora, no eran placas.
Los había aprendido en la incipiente industria del daguerrotipo en París. El Times de Londres mandaba a su enviado y después le mandaban por orden de gobierno, un camarógrafo para ver si de verdad las cosas eran tan malas como estaba contando el enviado especial, ¿no? Siempre ha habido encontronazos ahí en los intereses de las potencias llamadas occidentales. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo y aterricemos en la realidad que parece de nunca acabar, de la tragedia griega, ¿no? Desde que entraron por el paquetazo neoliberal, no ha habido soluciones a la vista y esto no mejora nada. No se equivocó aquel colega de la televisión griega que tuvimos aquí cuando hicimos el pronóstico de que esto realmente podía ocurrir. Grecia vive una nueva ola de huelgas en salud pública y transporte público. Nueva ola en contra de los recortes del gobierno que lo ha aplicado para satisfacer a la demanda de la banca internacional. Paros en la salud, paros en el transporte. El sindicato del Hospital de Trabajadores, Constantino Cotrumano, dice: no es indiferente, los hospitales no tienen suministros, los fondos para hospitales son muy bajos, los pacientes están en peligro y muriendo todos los días en los pasillos. Los trabajadores del hospital sin ayuda en cada turno para ayudar a 40, 50 pacientes. Esto es una desgracia. Y Michalis Giannakos dice: 220 camas no se utilizan en las unidades de cuidado intensivos debido a que no han contratado al personal necesario. Es decir, recorte de personal y los enfermos que se las arreglen. Grecia vive una nueva ola de huelgas en sanidad y transporte público. Nueva ola por los recortes del gobierno siguiendo la ortodoxia neoliberal. El transporte público de Atenas, por su parte, celebra hoy un paro de 4 horas. Las protestas se dirigen contra los planes de incluir el transporte público en el superfondo de privatización acordado entre el gobierno de Tsipras y las instituciones acreedoras. Y la represión a los trabajadores que defienden su puesto de trabajo. Los trabajadores de sanidad exigen una financiación adecuada para el sistema de salud pública y la contratación de personal permanente, el respeto a la dignidad científica y profesional de los jóvenes médicos y una sanidad pública que sea gratuita. Estambul, Turquía. Vocero de la presidencia, İbrahim Kalin, dice hoy: saldırının faili olarak işaret ettiği yer İstanbul'daki saldırıydı. Yani Midyat. Como saben, el ataque Midyat es muy fresco y solo podemos hacer una evaluación una vez que tengamos toda información en relación con el ataque en Estambul ayer. Todos los indicadores y señales en relación con el punto de ataque de la organización terrorista separatista. Vamos a seguir compartiendo con ustedes cuando recibamos más información sobre este tema. Bla, 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 pero no les dijo nada nuevo. Atentado terrorista en Turquía, 11 personas, entre ellas 7 policías, murieron el martes en el centro de Estambul. 36 más resultaron heridas en un atentado con coche bomba contra un vehículo policial atribuido a rebeldes kurdos del PKK. El ataque no reivindicado dejó 36 heridos, 3 de ellos en estado crítico. La policía turca detuvo a 4 sospechosos que fueron llevados a la sede de seguridad de Estambul para ser interrogados. Y la bomba activada a distancia estalló en hora y punto al paso de un autobús que transportaba a agentes de policía, puntualizó el vocero de la gobernación. El ataque tuvo lugar en el segundo día del Ramadán. El portavoz presidencial turco, İbrahim Kalin, dice: combatientes no entrarán en Manbij. Proporcionaron apoyo logístico desde la retaguardia y como cuestión de hecho, sería un desastre no actuar con todas las fuerzas para hacer frente a estas tensiones. Nuestra postura es clara. No es nuevo que la organización terrorista PKK propague sus ataques en las ciudades, declararon. La explosión se produjo junto a la estación del metro de Vesneziler, cerca del principal sitio turístico, la mezquita de Süleyman. El
En las imágenes difundidas por televisión podían verse escaparates reventados y luego la indignación por los funcionarios caídos. La explosión se produjo frente a un lujoso hotel frecuentado por turistas extranjeros, el Celal Aga Konagi Hotel, una mansión otomana convertida en hotel. El ministro turco de Relaciones Exteriores, Mevlut Cavusoglu, aseguró después del ataque: Turquía seguirá luchando con eficacia contra los terroristas del Daesh y del PKK, el acrónimo en árabe del Grupo Estado Islámico. Esta indignación no para y ciertamente las cosas no están para nada bajando la tensión, sino aumentándose. Tensión en el funeral de 2 de los policías turcos muertos en el atentado en Estambul. A ceremonia religiosa han acudido, entre otros, el expresidente turco Abdullah Gül, el primer ministro Binali Yildirim, el principal líder de la oposición Kemal Kılıçdaroğlu. Este último, líder de la oposición, ha sido abuchado por quienes no le perdonan que defendiera directamente la inmunidad de los parlamentarios, fueran kurdos o no, que tienen cuentas pendientes con la justicia. Y aunque finalmente votó a favor del desaforamiento, algunos simpatizantes del gobierno no olvidan sus palabras. La policía indignada por sus bajas. Sea como fuere, 152 diputados de una Cámara de 550, muchos de ellos considerados prokurdos, se han levantado este miércoles sin inmunidad parlamentaria y podrían terminar en la cárcel. Antes del funeral, el primer ministro ha visitado el lugar donde estalló el coche bomba al paso del autobús de la policía en pleno centro de Estambul. Mientras tanto, las protestas siguen en Francia a 2 días del inicio de la Eurocopa de fútbol. Las autoridades prevén 8 millones de espectadores, 2 millones de extranjeros en los estadios de la competencia. Y en general, la tensión flota en el ambiente y las medidas de seguridad son extremas. Sobre todo en las estaciones de trenes se hace palpable. Tras los atentados yihadistas de enero y noviembre del 2015 en París, las fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia han movilizado todos sus medios para evitar un nuevo ataque. Estados Unidos y Gran Bretaña han expresado su temor de que los estadios, las zonas donde vienen los fanáticos, puedan aparecer nuevos atentados. Y desafortunadamente, si se continúan los movimientos, y esto podría entorpecer el brillo de la Copa. Amamos el fútbol, pero desafortunadamente lo que estamos viendo es una condición difícil para hacer frente a cualquier evento público. Vamos arriesgándonos, pero no queremos dejar de participar. Por desgracia, vamos a seguir en el movimiento, incluso si se convierte en una molestia durante el torneo de fútbol. Mala suerte. Personal, yo hubiéramos preferido que mejoraran la ley del trabajo, pero el gobierno insiste en la regresión de las condiciones de vida y se trata de condiciones de trabajo. Se trata de las condiciones de vida y de familia. Bueno, aquí Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia de Bolivia, Guillaume Lom, canciller de Ecuador, Bruno Rodríguez, canciller de Cuba, y Delcy Rodríguez, canciller de Venezuela, en el ALBA TCP en solidaridad con Venezuela en ataques de la derecha mundial. Condicional, firme, vigoroso a la lucha descomunal que está librando el pueblo bolivariano de Venezuela. Y lo sentimos y expresamos este sentimiento desde lo más profundo de nuestra indignación. Sentimos tanta indignación como sienten ustedes frente a la agresión, porque nosotros nos sentimos también agredidos. Cualquier agresión que se cierne sobre cualquier ciudadano, sobre cualquier pueblo venezolano, sobre el Estado venezolano, es una agresión contra Bolivia, es una agresión contra los pueblos de América Latina. Y por eso estamos acá, por encargo también del presidente Evo, de nuestro vicepresidente, de los movimientos sociales, para darles apoyo,
para darles fuerza, para decirles que no están solos, que nosotros estamos también ahí junto a ustedes. Pero también quiero expresar nuestra condena pública, nuestra indignación por la decisión unilateral del secretario general de la OEA, que de la manera más ruin, de la manera más cobarde, de la manera más canalla, ha optado por convertirse en correa de transmisión del imperio para golpear a uno de nuestros pueblos. Por supuesto, lo reprochamos públicamente y sentimos una enorme indignación. Y también expresamos nuestra protesta por estos actos que, por supuesto, nos ofenden como latinoamericanos, como pueblos bolivarianos. Nunca antes habíamos esperado de un secretario general que un secretario general se convierta en una pieza subalterna, sumisa, condenable del imperio norteamericano. El presidente Evo ha expresado públicamente a través de su cuenta Twitter, a través de declaraciones públicas, esta condena, este reproche contra el secretario general, el señor Luis Almagro. Por supuesto que nunca vamos a estar de acuerdo, jamás vamos a compartir decisiones unilaterales que laceran la dignidad, la soberanía, la autodeterminación de cualquiera de nuestros pueblos y mucho menos de Venezuela. Y también cuestionamos, condenamos cualquier acto, cualquier atentado contra la democracia venezolana, contra el pueblo venezolano, venga de donde venga. Solidaridad tajantemente expresada por el ministro de la Presidencia de Bolivia, Juan Ramón Quintana. Lo mismo a través de Guillaume Long, canciller de Ecuador, quien hizo llegar la solidaridad de la hermana República de Ecuador para la situación en la que está pasando la República Bolivariana de Venezuela. Y por supuesto, aquí la patria grande latinoamericana ha hecho honor a su origen. Esta reunión es fundamental para discutir, como venimos discutiendo, algunos de los temas, algunos de los retos que enfrentan los gobiernos progresistas, los gobiernos revolucionarios de la región, y cómo evidentemente enfrentarlos de forma mancomunada. Sin integración seguiremos siendo países aislados que compiten entre sí, que hacen una carrera hacia abajo, ¿no? Exponiéndose, siendo cada vez más vulnerables frente a los diseños de los imperios, mientras que unidos pues hemos demostrado y vamos a seguir demostrando de que podemos ser realmente invencibles. Creo que como primer punto deberíamos plantearnos la unión de estos 11 países, 10 de los cuales estaremos la semana entrante en la Asamblea General de la OEA, 10 de los cuales estaremos la semana entrante en la Asamblea General de la OEA, una Asamblea General de 34 países. A veces tendemos a olvidarnos de la importancia del ALBA. Tendemos a olvidarnos del peso del ALBA. Casi que una tercera parte de los países que se reunirán la semana entrante en la Asamblea General de la OEA en República Dominicana están aquí. Y es fundamental que esta unión que estamos expresando el día de hoy, esta unión que estamos fortaleciendo, con la que estamos expresando de nuevo nuestro firme compromiso, lo podamos demostrar en la Asamblea General de la OEA, siendo además un interlocutor válido, un interlocutor maduro, un interlocutor serio,
con otros países también progresistas que no necesariamente están presentes el día de hoy, pero que estoy seguro se sumarán a una posición unificada del ALBA, como lo demostramos, como lo acabamos de demostrar hace pocos días en Washington. Así que creo que uno de los elementos fundamentales de esta reunión es ir como un solo puño a la reunión de la Asamblea General de la OEA la semana entrante y seguir enfrentando, ¿no? Seguir enfrentando la insensatez, los esfuerzos por dividirnos, por polarizarnos, por generar el conflicto. Esto no es menor. La Secretaría General de cualquier organismo internacional, de cualquiera, sea la UNASUR, sea una conferencia incluso de las Naciones Unidas, o sea la OEA, es un espacio que responde, por eso se llama Secretaría General, responde a los estados soberanos, a los estados miembros de esta organización, cualquiera que sea. No puede ser un electrón libre, una cosa que no rinda cuenta, que no tenga que estar a la orden de los países que además eligieron a esta Secretaría General. Entonces, evidentemente sabemos que todo es político, en la vida todo es político, y el que lo niega no entiende que todo es ideológico y todo es político en la vida, pero hay un mínimo de objetividad, de imparcialidad, de servicio a la comunidad de estados que hay que respetar. Eso significa formas, eso significa respeto, eso significa jamás faltarle el respeto a un mandatario, a un jefe de Estado, menos aún a alguien que goza de legitimidad popular, que es el fruto del sufragio universal y que representa de forma soberana a su pueblo. John Long, canciller de Ecuador, a quien siguió en el uso de la palabra Bruno Rodríguez, canciller de la hermana República de Cuba. Todas las naciones hermanas se hicieron presentes y en forma contundente salieron al paso de esta maniobra internacional contra la República Bolivariana de Venezuela. Y por supuesto, no podía quedar fuera representante de Cuba. Parte del Consejo Político del ALBA a expresar firme, plena y restricta solidaridad con la revolución bolivariana y chavista, con el presidente Nicolás Maduro Moros, con la Unión Cívico-Militar del pueblo venezolano que enfrenta la agresión del imperialismo y la desestabilización de la derecha golpista. Vemos con admiración cómo el pueblo venezolano defiende el sueño de Bolívar encarnado en la obra realizada en estos años que se concentra en el legado del comandante presidente Hugo Chávez Frías. Cuba estará junto a Venezuela en cualquier circunstancia. Los colaboradores cubanos seguirán dando su aporte, trabajando con pasión y calidad junto a los venezolanos en cada uno de sus puestos. La cobertura de Barrio Adentro se ha extendido al 100% de la población y trabajan también nuestras compañeras y compañeros en apoyo de una manera modesta a la ejecución de la agenda económica bolivariana. El mundo enfrenta hoy crecientes amenazas a la paz y la seguridad internacional, proliferan guerras no convencionales, la OTAN aplica una doctrina militar cada vez más ofensiva, crecen los mecanismos supranacionales que invaden la soberanía de los estados, conspirativamente se negocian megaacuerdos que dañarán los intereses de los pueblos, se generan condiciones de conflicto, pobreza y subdesarrollo que provocan oleadas de refugiados que Europa rechaza en vez de lidiar con las causas en las cuales tiene responsabilidad.
aumenta el peligro derivado de los enormes arsenales nucleares y son cada vez más perceptibles los riesgos para la supervivencia humana que se derivan del cambio climático. Nuestra región vive una acometida del imperialismo norteamericano y las oligarquías nacionales. Bruno Rodríguez, canciller de la Armada República de Cuba, y Delcy Rodríguez, nuestra joven ministra de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, cierra esta parte de lo que es un testimonial de lo que está ocurriendo a nivel internacional frente a esta incalificable agresión de Almagro, y lo que más vergüenza me da es que venga del Frente Amplio. La independencia política, económica, social, cultural de nuestros pueblos. Eso no tiene precio y eso es algo que la derecha, ni de Venezuela, ni de nuestro continente, ni del mundo, jamás va a poder entender, ni va a poder descifrar a los pueblos en su verdadera esencia, y muchísimo menos a la historia que les da inspiración y le da alma para preservar su independencia y su soberanía. Lo que ha ocurrido en la Organización de los Estados Americanos, como bien lo señaló el canciller de Cuba, y por lo cual tajantemente dice que no volverán a esta organización, ha sido la expresión del dominio, de apartarse de las normas hemisféricas para preservar el área del país hegemón que pretende influir, como si estamos todavía en la época de la colonia, pretende dar mandato a nuestros gobiernos. Hoy se sirven de un agente imperial, como es el señor Luis Almagro, que se ha dedicado durante su primer año de gestión a agredir permanentemente a Venezuela, a su gobierno legítimo y a su pueblo, de forma fraudulenta, porque ha violentado todo tipo de normas. No existe mandato alguno de ningún miembro de la Organización de Venezuela, que es en todo caso quien tendría que dar ese mandato. No responde a ningún órgano y actúa por su cuenta, como si fuera el canciller, como lo es tal cual, de la oposición venezolana. Bueno, nosotros agradecemos las expresiones de solidaridad, porque nuestros pueblos tienen como herramienta de defensa el derecho, las normas internacionales. No andamos por el mundo invadiendo a nadie, diciendo que tenemos los ejércitos más poderosos del mundo. No, tenemos los ejércitos de la solidaridad, como lo demuestra todos los días Cuba en nuestra Venezuela, cuando sus médicos permanecen minuto a minuto atendiendo al pueblo de Venezuela, igual como lo tienen las misiones cubanas en los distintos países de nuestra región. Eso es lo que está ocurriendo hoy en el mundo, la confrontación de modelos por la hegemonía geopolítica. ¿Por qué se ataca a los países de los BRICS? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Si nosotros vemos la amenaza a la estabilidad y a la paz mundial, tiene que ver justamente con los ataques con los países que hoy propugnan un modelo distinto de relacionamiento, un modelo basado en la independencia, basado en el respeto a la soberanía. El presidente Maduro, desde cada fibra de su alma, al igual que nuestro pueblo, quiere realmente agradecerle el acompañamiento que ustedes, que sus países, que sus gobiernos y que sus pueblos dan permanentemente a Venezuela. Y ustedes pueden contar de la misma manera con el compromiso de Venezuela, de que seamos una sola familia en la defensa de lo que hemos avanzado, de lo que hemos logrado en cooperación, en amistad, en solidaridad y en unión. Así lo decía Delcy Rodríguez, la joven ministra de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela, en esto que es absolutamente inconcebible, ¿no? Que un representante del Frente Amplio de Uruguay, en un gobierno del Frente Amplio, vaya a hacer ese papel lamentable de peón de brega de los intereses más oscuros que han promovido tantas intervenciones en la patria grande latinoamericana y caribeña, ¿no? No recordaba aquello de Almagro, cuna de los guapos. Este Almagro, ni guapo, ni no sabemos de qué cuna vino. Los que fuimos los primeros en plantear el Frente Amplio, que aunque no lo escriban en la historia y no lo reconozcan, fuimos los de la izquierda cristiana en Uruguay. En aquel momento de la Guerra Fría y de la ortodoxia, ¿no? La Unión Soviética. Frente Amplio, dijo uno de los grandes líderes del Partido Comunista. ¿Pero con quién? Con Juan Pablo Terra y 4 pendejitos. Cita textual. Bueno, ahí está el Frente Amplio y ha hecho algo de historia, ¿no? Surgió como primera medida, no de la ortodoxia marxista, sino de la izquierda cristiana, y nadie creía en eso.
Ahora, lo que es una vergüenza, que habiendo un gobierno de Frente Amplio, un tipo como Almagro haya asumido la actitud que ha asumido contra todos los intereses de la patria grande latinoamericana y caribeña. Realmente lamentable. Y esto es solo el comienzo, porque cuando se cruzan esas líneas, ya no hay marcha atrás y viene más, porque no está solo, evidentemente, en esta canallesca maniobra. Bueno, volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas.